Estamos en la parte del podcast en la que Ramón está preguntando si hace falta que ponga el cronómetro. Y le he dicho que no, porque me da miedo que no nos deje acabar hasta que no considere que hemos hablado lo suficiente. Dice, Bueno, hoy tan solo hemos hablado hora y 40. Hay que llegar a las 2 horas. Tenemos que... bueno, decir a nuestros oyentes que estamos aquí en la parte exclusiva podcast de Centauros de la Alcarria y que seguimos con lo que hemos estado hablando en la parte que también va a la tele, va a YouTube y que podéis oír en el podcast, por supuesto. Y estábamos hablando de videojuegos, ¿no? Y estábamos con la propuesta de qué película nos gustaría ver basada en un videojuego, ¿no? Y yo propongo algo más. ¿Cuál han sido los videojuegos de nuestra vida, ¿no? O sea, que cuál... Tú ves que quieres hablar de civilización y no sabes cómo meterlo. Claro, A mí me parece una buena idea porque así ya hablo yo de mis cosas. claro. Yo creo que está bien eso, ¿no? Vamos a expandirnos un poco. Mira, yo, ¿cuál ha sido mi videojuego, el videojuego de mi vida que llevo jugando desde el año 95 a las diferentes versiones que han ido saliendo? Ha sido Civilization, ¿no? Civilization 6 es el último que ya salió, si no recuerdo mal, Hace 2 o 3 años, ¿no? No, hace 5 o 6 años, ya en el 17 o en el 18 salió Civilization 7 y ahora está en oferta en Steam por solo 5 euros. Porque seguramente, aunque eso no lo ha confirmado, este año, Piraxis no lo ha confirmado, pero este año saldrá Civilization 8. Y entonces lo ponen en super oferta el 7, pues para darle El salida. 6 era en el que también estaba... No, ¿cuál es el último? El 6. El 6. Es en el que también estaba Gandhi, ¿no? Sí. Vale. Gandhi está. Ha habido varias expansiones. En este, por ejemplo, es una expansión en la que hay fenómenos meteorológicos o ambientales, hay terremotos, caen meteoritos y tal, que además puedes personalizarlos cuando haces la partida en que sean muy intensos o que sean leves. Si los pones muy intensos es un sin vivir, porque te está cayendo tormentas, sequías, inundaciones, meteoritos, eclipses solares, todo constantemente, y es un sin vivir, ¿no? Y luego han salido ampliaciones en las que salen nuevas civilizaciones diferentes, todas muy interesantes, ¿no? Entonces, claro, este es el juego que me ha acompañado toda mi vida, que sigo jugando. A veces hay temporadas que juego mucho, otras temporadas que juego poco o nada. Y a mí me gustaría una película basada en este videojuego, pero yo veo que eso es imposible. Una serie. Una serie, bueno, sí. pero Yo creo se me ocurriría plantear una serie en la que pudiéramos ver las diferencias de una misma ciudad con diferentes gobernantes, ¿no? Imaginaros una ciudad gobernada por Gandhi o por Genghis Khan o por ¿Tú crees que Abraham sería ese el Lincoln. enfoque? Es el enfoque que le daría yo. Yo le vería un enfoque más a lo fundación, pero los libros, saltando hacia el futuro, desde que que llegan los primeros pobladores, ¿sabes? Y el legado realmente de la historia que tiene un lugar, de la gente que lo fundó y cómo se va desarrollando esa ciudad con el paso del Bueno, tiempo. eso complementa un poco mi idea, porque podía ser así, pero con Diferentes ciudades. diferentes ciudades, ¿no? O sea, Sería una serie. Sería una serie. Sí. hacer una serie en la que pudiéramos ver cómo empiezan las diferentes civilizaciones, por decirlo de alguna manera, diferentes ciudades, y cómo van avanzando a lo largo de los años. Y como en cada momento, ¿no? A lo mejor el malo de repente, en los siglos después, se convierten en los buenos porque los bisnietos de aquel que era un tirano han aprovechado la grandeza que consiguió el tirano para hacer algo bueno o para hundirlo. Es un poco lo que hace la Juego de última Tronos. temporada de La Casa del Dragón, ¿no? Esos saltos, bueno, pero saltos el al final temporales. gira en torno a un personaje central. La que hablamos de, pues es la de Fundación, porque Fundación en el primer libro te cambia de protagonista totalmente, te deja a Claro. Harry Sheldon como... Y además podríamos enlazar las diferentes ciudades o diferentes civilizaciones en los últimos capítulos en los que podría haber amistades, guerras, en las que se han expansionado de tal manera que ya sus fronteras han llegado ¿Tú crees a... que Gandhi y Genghis Khan serían amigos? eh, Te respetarían como Magneto y el profesor Xavier. Claro, Además, yo uno qué es sé, calvo, otro... yo qué sé, esas cosas y tal. Bueno, también está Felipe II, la reina Victoria de Claro, es que- Inglaterra, están, yo qué sé, hay
reyes africanos o indios americanos, o sea que la cantidad de civilizaciones posibles, babilónicos, en civilización es infinita, ¿no? Y entonces yo creo que podríamos hacer una serie con muchas temporadas, ¿no? Basadas en estas ideas, ¿no? Sí, sí, al final el concepto además sería el de crecimiento constante y al final de ya habría una ciudad que habría invadido. Eso sí que sería un poco Juego de Tronos, ¿no? Porque tendrías varias al principio y luego irían cayendo determinadas ciudades sobre bajo la idiosincrasia de una en concreto, ¿sabes? A mí me gusta mucho jugar a Civilization porque yo inicialmente intento mantener la paz con todo el mundo durante varios Yo te iba a siglos. preguntar, ¿qué clase de jugador eras tú? Pues ya te lo voy a contar, ¿no? Pero voy intentando mantener la paz, pero enfocando mi tecnología, mi árbol tecnológico hacia La la guerra. creación de armas muy potentes, ¿no? Para que llegado el momento, Si quieres paz, prepárate para la guerra. claro, me estoy preparando durante siglos, yo que sé, 20 siglos más o menos, hasta que llega el momento en que yo, por ejemplo, tengo tanques y aviación y el enemigo aún va con cañones de la edad O moderna, sea, ¿no? que te estudias el árbol tecnológico. Claro, claro, el árbol tecnológico es fundamental para enfocarte en ese aspecto, porque yo me enfoco siempre, intento medrar en diferentes aspectos, pero intento siempre enfocarme para eso. Y entonces llega un momento en que ya decido establecer la guerra. La guerra suele ser total porque la declaro contra uno, pero me la declaran todos porque mi superioridad armamentística es así y entonces ya empiezo metódicamente a conquistar las ciudades enemigas de manera metódica, intentando arriesgar lo menos posible las tropas y siempre enfocado a intentar actualizar todas las unidades para que sean lo más potentes posibles y haya una ventaja estratégica absoluta, ¿no? Yo es que en Sobre ese el juego soy enemigo. mucho más, menos intelectual. Desde el principio ya tengo una estrategia expansionista. Me gusta tener muchos exploradores, descubrir mucho terreno, que esa es la parte que más me gusta del juego, cuando vas encontrando esos Bueno, regalitos que hay y tal. pero llega un Y momento. enseguida ya empiezo a tener pequeñas batallas las voy eliminando uno a uno, ¿no? Del tirón. No, yo, por ejemplo, me gusta mucho ampliar la navegación pronto para conseguir naves que puedan recorrer los océanos, ¿vale? Y así perfilar los territorios que hay por descubrir, por explorar, ¿no? Y eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho también. Pero lo que pasa es que yo hago pocos exploradores y hago más guerreros, porque en la práctica valen más o menos lo mismo, cuesta hacerlo lo mismo y el guerrero tiene una Tú capacidad, vas a, eh, yo- Hombre, a una capacidad repartir. de exploración parecida y además una claro, capacidad a mí me bélica. gusta explorar, pero yo exploro con guerreros. Ah, bueno, Claro, un es guerrero que a has dicho caballo. exploradores. Un guerrero a caballo. Eso Claro, sí. ya cuando ya consigues caballería, la exploración se hace muy rápida, se hace mucho más rápida. ¿Tú, Ernesto? Es que del Civilization, aparte de que nunca he jugado, alguna vez he visto a algún amigo que sí que es fan, de juegos de estrategia no te creas que soy muy fan. O sea, no por nada, sino porque se me dan mal. Me gustan los juegos de estrategia, pero eh, no sé, juego a Warhammer, quiero decir. Es de estrategia, pero en En ese tiempo IRL. real, ¿no? Sí, con miniaturas, con muñecos. Claro, a mí Hombre, yo fíjate, estrategia en tiempo real es la de. Ahora no me sale el nombre, será posible. La de esta que es de astronautas, wow. StarCraft. ¿Él? StarCraft. No, no me sale el nombre, pero ya te lo ya- digo luego. Bueno, ¿cuál sería tu adaptación ideal? Uf. A ver, mi adaptación así ideal de videojuego soñada es una que estuvo a punto de existir, pero al final no terminó, que es aquella película que iba a haber hecho George Romero de Resident Evil. Sí. O en caso de que, bueno, George Romero por lo que sea ya no va a poder hacer películas, me vuelvo loco. A no ser que el virus le infecte y se levante de la tumba y se ponga a dirigir, me gustaría, por Dios, una adaptación fiel y decente de Resident Evil, porque las películas de Resident Evil son más bien... Hay personajes y hay localizaciones de Resident Evil, pero en general son una historia que no sigue lo del videojuego. Pero una película que de verdad siguiera la historia y los personajes de los videojuegos de Resident Evil me gustaría bastante. Pero,
¿Te refieres solo a la historia o también al tono y la atmósfera de la película? Quizá más el tono y la atmósfera, pero sobre todo, y habiendo antes yo, no sé, loado tanto la ambientación de Resident Evil 1, me gusta más la del 2 y el 3. ¿Te acuerdas que era en la ciudad Mm. y el 2 empieza en la comisaría A mí eso me de Raccoon gustaba City? mucho. Ese mola un montón. Y después eso, se abre la ciudad y el 3 mola porque es en toda la ciudad y le está persiguiendo a la protagonista el monstruo este gigantesco que va mutando durante el videojuego. Pues eso me molaría un montón. O sea, es como... Y a lo Pero mejor quizás... eso sale en cierto modo en alguna de la tercera, En yo creo. la segunda peli es en Raccoon City y aparece el monstruo este Nemesis del tercer videojuego. Sí, yo creo que la película, el problema que tiene la saga es que al final acaba siendo incluso paródica, ¿sabes? Demasiado caricaturesca. Sí, Pierde, por así decirlo, seriedad. y la verdad es que los videojuegos también, un poco. O sea, los videojuegos pueden llegar a ser bastante ridículos. Pero ese segundo y tercer videojuego, que incluso si no tiene mucha historia, o sea, son como tres tramas. ¿Te acuerdas? La de Leon Kennedy en la comisaría, que pues eso, intentando sobrevivir, tiene que salir de la comisaría. Luego está la Claire, que se encuentra antes con Leon y se separan, aparece el camión ese, se estampa y se separan, les separan. Y Claire se encuentra con una niña, que luego la niña resulta que es la hija del científico que ha desatado todos los zombies en la ciudad. Y el tercer videojuego era la hermana de uno de los protas del primer videojuego, que también creo que le estaba buscando en la ciudad y hay el monstruo este gigantesco que le está buscando. Pues yo creo que eso, si incluso se condensa en una película, podría funcionar, como Uy, si mucho tema para una película, ¿no? tres tramas paralelas así en una peli, yo creo que podría funcionar. Oh, macho, es mucho condensar. O sea, que tú reharías una película. Bueno, vale, me parece Es bien. que, O es que, sea, es que ya ha habido varias adaptaciones de es que al Resident Evil. final, yo no sé si te acepto Claro, la... pero es que esta propuesta, y Ernesto, perdona que te diga, pero no es ya de Resident Evil ya se han hecho un montón de películas. Claro, es Claro, que yo yo no creo tengo un Ah, decís videojuego algo que aún no se haya que no hecho. se haya claro, hecho. Ah, vale, vale. claro, estás proponiendo Es que que no te tú, gusta lo que han hecho y que hicieran otra diferente, pero tú no, fíjate que yo he la dejado idea no fuera. era esa, la idea era de qué película adaptarías tú de un videojuego, pero ya se han hecho estas películas, que no te gusten sea, es otra Que cuestión, tú ¿no? fíjate que he dejado yo fuera Monkey Island, porque ya existe Piratas del Caribe. Ah. Ah, vale, pues entonces, a ver, uff. Bueno, mientras lo Sí, piensa, sí, dice el Javi la suya. ve diciendo, Javi, porque es que yo tengo una, o sea, unos videojuegos que me gustan mucho, pero creo que sería muy, muy difícil llevarlo al Si hemos formato podido hacerlo película. con civilización, podemos hacerlo con lo que tú me Ya, digas. Mira, con Civilización yo venía aquí dándolo por misión ya. imposible. Y al final, yo creo que por la cafeína que llevaba la Coca-Cola me he estado bebiendo, se me ha ocurrido la O sea, idea, creo, que yo creo creo que que es una por... idea sensacional, porque además la música de la serie ya está hecha. Y es que es el nuevo Juego de Tronos, es que es unir el Juego de Tronos con Sí, bueno, sí, Fundación. en ese Es sentido. que es una... O sea, Todo el a mundo lo ver compra, el cómo high concept. os suenan los... Es que populares son y público tienen, pero es que no veo cómo hacerlo en formato serie o película. ¿Los Dark Souls os suenan? Sí, se ve que vas a decir eso. Pues es que lo que tienen así de curioso es que la historia la vas descubriendo tú un poco si buscas pues las descripciones de los enemigos y de los objetos y tal, pero si es un videojuego sin historia, porque tú vas pasando por niveles y te enfrentas con bichos así extraños y vas sacando la historia por el contexto que ¿Y tú cuál es la puedes ir. historia? Pues lo típico de un mundo de fantasía que se ha ido al carajo, magia extraña, la ambición así de los reyes, no sé qué. Está guay, Que está al guay. final te queda algo así como de Witcher un poco también, ¿no? Sí, pero mola porque es no sé, es un universo un poco más desolado, más posapocalíptico. O sea, todo está un poco más hecho desastre. Y funciona porque eso, en un videojuego, pues, como estás jugando, tu atención es estar jugando, estar pegándote contra los zombies enemigos. Pero en película o en serie no sé cómo funcionaría sin tanto diálogo. O sea, a ver, hay diálogo, hay personajes.
Joder, macho, pues ¿Los habéis jugado, los Dark Souls? Yo no los he jugado, he oído hablar de ellos porque dicen que son súper difíciles. Sí, son bastante dificilillos. Que tienes que aprenderte también movimientos de esos. No, más bien tienes que ver cómo te atacan los enemigos y ver cuándo Es que esquivar. fue una cosa que a mí me sorprendió cuando me fui introduciendo en el mundo de esto de los videojuegos, bueno, que vas escuchando cosas, y que descubrí que las primeras maquinitas, todos los enemigos seguían el mismo patrón siempre. Y había gente que memorizaba los patrones para poder pasarse esos Claro, videojuegos. los Dark Souls en esencia es eso. Tú tienes que ver, tienes que descifrar qué patrón utiliza el bicho para pegarte y cuando él no esté pegando, aprovechas y pegas tú. Parece fácil, dices, evidentemente. Pero cuando el bicho a lo mejor levanta el brazo y dices, ahora es el momento de pegar porque está levantando el brazo. A lo mejor de repente te pega muy rápido. Y dices, coño, no me da tiempo. O lo levanta y dices, me voy a esperar porque sé que pega muy rápido. Pero de repente el tío se queda así con el brazo levantado y dices, coño, no me pega, voy a pegar ahora. Y justo cuando vas a pegar, hace el tío, ahora te pego. Es una guarrada, pero es muy divertido. Sí, no, es una cosa. Hay una película que a mí me gustaba mucho hablando del tema de videojuegos, que no es una adaptación de un videojuego, es la adaptación de todas. La que hizo Adam Sandler, creo que era, con Peter Ah, la de Dinklage. Pixels. Pixel. Pixel. Siempre esa Era- película estaba muy bien. Que yo creo que se me ha hecho unas risas. O Sí, sí, esa sea, película estaba muy Eran bien. los alienígenas que se Lo que yo transformaban. me he olvidado totalmente de dos películas que a mí me parecen sensacionales, que son Romper Ralph y Ralph Rompe Internet. ya, pero esos no son de adaptación de videojuegos. No, bueno, Hombre, es igual. hombre, Sale están mucho- basadas Sí, en videojuegos. Sí. O sea, claro, Tiene en personajes, pero no videojuegos es una arcaicos, adaptación de. en videojuegos arcaicos y más Pero, modernos. Bueno, Ralph Pero, sí que era un personaje de No, videojuego. Ralph no. hombre, No, 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 ¿No? no. No, no, no. O claro que era un personaje de videojuego. Pero dentro de la película, pero no que existiera sea, un dentro de videojuego. la peli sí, pero no existe Hombre, ningún Ralph videojuego. existió el videojuego. Vamos. Hombre, que sí, eso no es una broma. Ralph existió el videojuego. Que Cuidado, era- que si lo está diciendo Ramón, en su No, tiempo no, creo no, que eso era existía. un vídeo de consola de estas de recreativos, que yo creo que nunca estuvo en ordenador, pero sí que estuvo en consola de recreativos. Puede ser. O sea, como describe la película. Lo que pasa es que vosotros sois mucho más joven y no lo habéis conocido, pero en los años 70... Ha existido desde 2012 como promoción para la película. No, No es un el videojuego. concepto este de Ralph rompiendo una casa, o sea, Está basado, o sea, yo entiendo que está basado en Donkey Kong. Pero, vale, o sea, me- Donkey te lo Kong compro, tirándole te lo los compro, barriles te a... lo compro, pero sí que existía un videojuego parecido, ¿no? O sea que, Sí, sí, Donkey Kong, sí, pero, claro, pero Ralph y y Feliz el no. Ralph, a mí esas dos películas me parecen sensacionales. La Y segunda, Ramón, es mala. la segunda, la segunda es- esa en el que Ralph se mete en internet. Ramón, esta película es espantosa. A mí me Oh, parece Dios mío. sensacional. Perdona que discrepemos tan Dios mío, Ramón, gravísimamente. esa película- Es una película del 2018 y es una película que a Es mí me anuncio parece tras anuncio tras anuncio. O sea, sensacional. No, discrepo totalmente. Y además es que a mí me parece una película muy divertida. está Pues mal. yo creo, me está costando mucho decidirme por un ¿Qué videojuego. adaptación? A Por ver, un videojuego harías tú- para adaptar, porque además creo que todo lo que diga, de alguna u otra forma, ya ha habido alguna adaptación de esas cosas. Porque a mí me gustaba mucho el videojuego del Héroes del Might and Magic, que es un videojuego que combinaba la exploración de mapas como en Civilización. No desarrollabas ninguna ciudad tanto como Civilización, pero bueno, también tenías que construir tus edificios en las ciudades. Y luego también el combate estratégico por turnos, porque a mí es muy importante el combate estratégico por turnos. Pero me voy a quedar con el juego con el que más me he flipado de mi vida, que es el UFO. ¿Cuál? UFO. ¿Cuál es UFO? ¿De qué va? Yo no la conozco. Es un no la videojuego conozco. en el que en el que tú eres una entidad de protección planetaria frente a ataques de alienígenas. Entonces, por un lado tienes que desarrollar tus naves, porque cada vez que viene un alienígena, primero tienes que derribarle, y luego una vez la has derribado ya mandas a tu equipo de... Como el XCOM. Sí, El sí, XCOM, pero creo que es que luego, pero yo cuando lo conocí era UFO, cuando me llegó, como nos llegaban las cosas cuando era joven. Pero es ese, ¿no? Pero yo creo que es el XCOM, Son que los después, XCOM, que después vale, se vale. llamaba el XCOM. Y luego cuando ya enviabas a tu equipo a la Tierra, a la zona en concreto, que la primera parte era en tierra, la segunda parte había operaciones, era, creo que era sobre todo marino. Sí, sí. Y yo me flipaba mucho con Ese juego mola un montón. con las operaciones de tierra porque tú ibas por una ciudad en la que había ciudadanos
y tenías que ir viendo, a lo mejor aquí hay una puerta rota, y entrabas en la casa y tenías que ir cubriendo con tus soldados todos los aspectos de la casa para que el alienígena, si había alguno, pues que pudiera defender y te dejabas turnos de movimiento, por si cuando le tocaba al otro y aparecía, tú podías disparar y todos tus soldados tenían unas actitudes. Entonces me molaba mucho, me molaría una película Así que rollo de mercenarios. mercenarios y que cuidara mucho el tema atmosférico de que han llegado a esta ciudad y tenemos que hacer un despliegue de fuerzas y poco a poco vas entrando en las naves enemigas también y en las Además, bases una enemigas. cosa que molaba mucho de ese juego era que si se te moría un tío, se te moría para siempre. Sí, Y, sí, sí. y tenías que tener mucho cuidado porque a lo mejor tenías un tío que decías, "Buah, este le tengo súper mejorado, tiene una pistola, no sé qué, este tío es la polla", y si te moría, a tomar por culo. Tenía, Ya está, Bueno, ya. era un tirador que tenías gente que disparaba muy Sí, bien sí, o sí. gente que tenía más aguante O físico. que le habías puesto una armadura de la leche, no sé Sí. qué, y si se te moría, a tomar por pues culo, un ya, juego muy olvídate. interesante, no lo Está muy conozco chulo. yo. Mira, un juego de estrategia en tiempo real es StarCraft, que es el que antes os Sí. decía de este StarCraft. A mí es un juego que he jugado StarCraft muchísimo. existe porque los de Blizzard quieren hacer un videojuego de Warhammer 40.000 y dijeron, porfa, ¿podemos hacer un videojuego de Warhammer 40.000? De hecho, los Terran parecen los marines espaciales Sí, 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 y totalmente. los Zerg parecen los tiránidos, los marcianos Sí, sí, alienígenas sí, sí, de sí. Warhammer. Y los de Games Workshop les dijeron, no, no podéis hacer un videojuego de esto. Así que les Los CER copiaron. son muy alien, ¿no? Sí, Son muy alien, a mí me encantan por eso. Y yo he jugado muchísimo al 1 y al 2 y siempre esperamos que salga una nueva edición, ¿no? el Me 3 explico. sí. Pero pues ya sabéis que StarCraft es el juego nacional en Corea. Corea, sí. En Corea del Sur es el juego nacional, es el juego que más se juega y en el Hay que oposiciones para jugar hay al campeonatos, hay técnicas, No, pero les ves jugando y flipas, tío. O sea, no, es que además sí, sí. yo que he intentado aprender, porque esto tienes que aprender, porque es un juego que el tiempo cuenta mucho, ¿no? Y lo que hagas en los primeros 30, 40, 50 segundos es fundamental para el desarrollo posterior del juego. Entonces, hay una secuencia de cosas que tienes que ir haciendo ya prefijada, que tienes que aprender para hacerlo, para que el juego al final tengas un resultado positivo. Porque Además, si juegas online, que se puede jugar sí. online, te puedes encontrar con profesionales que a los 2 minutos te han destrozado StarCraft totalmente. creo que además sería más fácil de adaptar a una película o una serie o algo que Warhammer, porque tiene algo que dices, "Joder, parece una desventaja". Pero no, para hacer esto creo que funciona mejor, que es que no tiene tanta historia, no tiene tantos antecedentes, tantos personajes. Hombre, desde luego, sí. Pero StarCraft, Lo de no tener pero antecedentes, no tener historia, eso no sé, tienes que saber oye, aprovechar, pero está bien, yo pero Sí, discrepo con, si juegas en el modo, diríamos, competición, es verdad que no hay una historia. no, a ver, Pero si juegas tiene una historia. en el modo, ¿cómo se llama? La campaña, la La historia, sí, sí, campaña. Si sí. juegas la campaña, joder, la campaña Sí, desarrolla sí, sí. una historia Y tiene unos súper personajes. compleja, con Sí, unos sí. personajes Pero muy bien Ramón, quiero decir, de, estructurados. de Warhammer, solo de los libros de antes de la historia hay 45 libros. Ya, ya. Hay más Sí, personajes sí, sí, estoy que de acuerdo, personas estoy de conozco acuerdo. yo en mi vida. O sea, es inabarcable. O sea, ¿qué adaptas de Warhammer? Dices, vale, tienen los marines espaciales, pero es que de marines espaciales hay 20. O sea, es oye, imposible. ¿qué os parece Warcraft? La película. Decente. A mí, yo la toleré, no me parece una gran cosa. Lo que sí que me gustó mucho es el diseño de producción de esa película, Sí. porque me parece que todo está muy, muy bien hecho. ¿Sabes qué? Yo creo que tiene un error de casting brutal en el personaje del mago. El mago era el malo, ¿no? Sí, al final era el malo. ¿Quién era? No me acuerdo cómo se llama. Yo no me acuerdo tampoco, Era yo de eso no me acuerdo, la verdad. es que no me acuerdo de eso. Pero, ¿sabes quién dirigía esa peli? El hijo de David El Bowie. hijo de David Bowie, Que tío. venía de hacer dos pelis, la de Moon La de Moon y y la de la de Código Código Fuente, Puente. que está muy guay esa, Y sí. las dos pelis, la de Moon también está muy Sí, Está chula. sí, muy sí. bien, sí. Para mí fue un poco viniendo de él, fue un poco de decepción la película, Será porque. fan. ¿Qué? Será fan de Warhammer. Era fan,
No, pero no que eligieras el proyecto, que eligieras el proyecto me parece guay. Pero la película, lo que sí, ¿es correcta? Sí. ¿Acaba de funcionar o de ser Claro. épica, que es lo que tendría que haber sido? No. ¿Qué pasa? Que es que como yo no soy tan fan de Warcraft y No, yo tampoco soy fan. no me conozco las historias y los personajes y tal, pues bueno, pero yo sí que es verdad que tengo amigos que he visto esta película con ellos y dicen, no, esto no es así, este Claro, personaje aún no existe, no sí, sé qué, y yo, bueno, no sé. agradar a los puristas siempre es muy difícil. Ya. Y luego yo, por ejemplo, hay un juego que he jugado muchísimo y que sigo jugando. Cuando tengo un momento de estos que digo no sé qué hacer, voy a matar zombies. Entonces me meto en el Left 4 Dead 2, que es un clásico, y me lo paso súper bien matando Yo zombies. tengo ese juego modeado hasta las cejas y a lo mejor en lugar de zombies pues son Teletubbies y en lugar de No, a mí ser me gusta que sean zombies. los Porque hay personajes. una cosa en matar zombies que es que no estás haciendo nada moralmente Claro. deleznable. Matar un zombie Yo, es perfectamente al Left 4 Dead una cosa 2, incluso benéfica, ¿no? No, es necesario. Es A mí necesario. me encantaría también una adaptación del Diablo, del uf, primero. has tocado hueso. ¿Por qué? No, porque me gusta mucho Que los a mí Diablos. también me gusta la idea de Pero, gustan pero los me gusta Diablos. más, fíjate que como concepto, entiendo que el 2 y el 3 son mejores juegos, pero el concepto del primero me gustaba El mucho. 1 nunca he jugado y de hecho nunca he visto cómo es el 1. O Pues sea que si me iluminas... Yo jugué hace, pues cuando salió, que esto es un juego de los 90, o sea que Diablo es un juego de los 90, de los primeros Va a salir el juegos 4 ahora. que Estoy... salieron, Buah. y a mí me gustaba esa idea de hacer maldades, ¿no? De ser el malo, No, pero no eres el malo, el no. Diablo, eres el bueno. Claro. Bueno, eres el malo. No, a ver si te estás Te confundiendo. estás confundiendo con el, Con el con, Dungeon Keeper a lo mejor. con el Overlord. ¿De qué va Diablo? Igual Diablo Diablo- no es un héroe que está el primero es un héroe que está en una aldea no, y tiene entonces que irse no es el tiene que que irse decía a yo. una especie de catedral en la que hay algo que está fastidiado. Hay algo maligno ahí. Y en el primer Diablo lo que tienes que hacer es ir bajando, vas bajando niveles hasta llegar hasta enfrentarte con el Diablo. Y de vez en cuando vas volviendo a la aldea para coger equipo, espadas mágicas. Entonces totalmente Y en el equivocado primero estaba. solo podías elegir al guerrero, si mal no recuerdo. Y en Era el mucho segundo más era simple. druida, guerrero, Eh, mago y pícaro. no, Dios Guerrero, Mago, y yo también tenías al de los muertos. El nigromante. El Negromante también lo tenía. Y el segundo ya era. O sea, por así decirlo, el primero era como si solo hubiera un mundo. El del segundo. En el segundo, Sí. el concepto es el mismo, pero con más Pero mundo. más, y con más personajes y Y tal. con más personajes y más historia. Y en el Pues el dos primero. nunca- o sea, el 1 nunca lo he visto. Tenía- Yo al que he jugado mucho es al 3. Yo creo que de ahí sale una película excelente, ¿no? Sale, Podría salir. no deja de ser, una vez más, como película, aunque el concepto del juego sea muy distinto, pero como película, a poco que te descuides, te sale otro Witcher. ¿Sabes? Porque Sí. hay magias y más no sé qué. Entonces, el concepto se puede aproximar mucho porque hay pocos personajes, pero la idea, bueno, pues tienes que desarrollarla mucho. Me sigue pareciendo que el UFO tiene mucha más ventaja Sí. por todo lo que puedes desarrollar alrededor. Porque el hecho de que tengas un equipo de 12 personas que pueden morir y Sí, pueden Claro, ir y que claro, además claro. es eso, lo típico de. y un de- líder de que les manda a la mercenarios. muerte, ¿sabes? Bueno, que les manda a la muerte, un líder, no que sé, que dirige toda la base y tienen soldados que les envía, les pierde, situaciones dramáticas. Y es que además, cada vez que había en el UFO un asalto a una ciudad, ¿no? Que te atacaban y te reventaban una ciudad y ibas por ahí y habían convertido a esos ciudadanos en alienígenas mutantes. Es verdad que les controlaban mentalmente. Bueno, había unas movidas tochísimas, ¿sabes? O sea, Y que además eran los típicos marcianitos estos grises, enanos, cabezones con. había de no sé- todo, había de todo, Sí, sí. había de todo, había varios. O sea que, pero el diablo también molaría. Volviendo a Left 4 Dead, de Left 4 Dead ya se ha hecho, si no voluntarias, involuntarias adaptaciones. De Walking Dead y todas las películas de zombies Sí, son pero un lo que poco- mola, el Left 4 Dead no se toma muy en serio a sí mismo. No, hombre, Y lo claro que mola no. es que es eso, que los personajes son como muy carismáticos. Sí. Y luego que la cantidad de escenarios que salen, yo he jugado todos los escenarios posibles, todas las posibilidades y tal, es muy diversa y muy divertida, ¿no? O sea que a mí Left 4 Dead es el típico juego que dices, tengo 10 minutos, voy a matar unos cuantos zombies. Oye, en cuanto a adaptaciones vergonzosas de videojuegos, ¿puede ser Dead or Alive la peor de todas o Final Fight? Me gusta Final Fight. La de Dead or Alive la recuerdo muy mala. Solo la he visto una vez, para que Yo no veas la en acabé, en yo qué no la acabé, condiciones ¿eh? la vi. La estaban poniendo en la tele una vez que yo estaba
estábamos en un grupo, en un bar, cenando, y pusieron esa peli en la tele. Y estábamos prácticamente solos en el bar y se oía la tele porque la tenía así puesta y tal. Y dijimos, vamos a ver esta película en este bar. Y la vimos ahí Con cenando. estas tías voluptuosas, Sí. pegando Y fue fotos. como, o sea, no la vi en las condiciones más óptimas para ver una película. O sí, O sí, o para sí, ver esa. probablemente sí. Así que Probablemente claro, sí. No. quizás no tenga mal recuerdo de esa película porque me lo pasé bien viéndola. Pero, y luego está la de Final Fight, que os recuerdo a todos los puristas que Blanca empezaba siendo un científico antes de convertirse en un monstruo. Y que Dalsim era otro científico. No, Blanca era un militar. Blanca Blanca era un era militar. del Street Fighter. Eso, el Street Fighter, digo Final Fight, macho. Me digo que iba a contar rato. Street Fighter. La película de Street Fighter. De Street Fighter. ¿Se la habéis visto o no? Sí, 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 sí. La película es Que horrible. Van Damme Yo la he olvidado. hace de Master Bison, ¿no? No, Van Damme no. Que era Raúl Julia que hacía de Mr. Bison, tío. ¿Quién? Raúl Julia, de la familia Adams. ¡Ah! Raúl Julia. El, Vale, vale, el del meme de Van Damme, Objection. Van Damme hacía del militar. Del americano este que en el juego tiene el Sí. este así. De ese hacía Van Damme. Van Damme hasta las cejas de coca en toda la película debía estar. Sí. Luego Blanca era un militar que le convertían en Blanca. Dalsim ni siquiera un guerrero, era un científico. Salía Vega en esa película. Sí que sería Vega. El español. que El era español. Y, torero con garras de lobezno. y como que habían metido a los personajes y hecho, además que creo que el guionista era un buen guionista, tío. No me acuerdo quién era el director, pero era un buen guionista. Y la Espérate. gente flipó que hiciera aquella pedazo de mierda. Te lo busco. Porque hay que decirlo, o sea, era horrible la primera Luego película. hay películas, hay videojuegos, por ejemplo, Commandos o Company of Heroes, que son. Oh, el Commandos, El Comando- de Pyro Studios. Claro, claro, Comandos hay, ya sabes que hay Comandos 2, Comandos 3, el 1 era muy simple, no, pero Comandos 2 en su época fue un juegazo, que este es de los años 90, 90, 2000, buenísimo, O sea, buenísimo. y Comandos era Espera, un espera, juegazo. espera. me vas a permitir hacer un inciso. El director y guionista de la película de Street Fighter es el guionista de La Jungla de Cristal, La Jungla de Cristal 2, Comando, la peli de Schwarzenegger, y la primera película de los Picapiedra. O sea, pero que, ¿cómo se llamaba el tío? Steven E. Sousa. de Steven Sousa. Sousa, sí, Steven Sousa. Sousa. Pues eso, que era un buen Y la de guionista. Hudson Hawk de Bruce Willis. ¿Cuál? El Hawk, el tío este que era como un... Ah, el Gran Halcón. Ese. El El Gran Gran Halcón. Halcón. A mí esa película me gustó. Sí, sí. Pues Sí, eso que. a ti te gustó, a mí también y a nadie Ni a más. nadie más. Porque esa peli no gustó a nadie. O sea, No, esa fue un batacazo descomunal. le dieron súper duro al Gran Halcón. Sí. O sea, a mí sí que me gustó. Ah. Es que yo soy muy fan de Bruce Willis. A mí todo lo que ha hecho Bruce Willis me ha gustado. O sea, yo lo digo. Bueno, alguna cosa no, pero desde que el hombre supo que estaba malo y tenía ya, que. bueno, ya, bien, y a partir de las ahí últimas ya. películas, bueno, Yo creo ya está. que en IMDB debería hacer una partición en su carrera desde que hacía lo que. Desde Desde que que. empezó a hacer Detective Night y ya esto Ojalá ya hubiera empezado ahí, pero ya tiene otras antes que joder. Que decía, desvarió, ya ¿qué hace- desvarió. qué hace Bruce Willis Pero haciendo a mí, Pagarse el a mí cartón. Bruce Willis con la voz de Ramón Langa me parece el actor perfecto. Ya sé que esto que digo a los culturetas les sabe fatal que diga que Bruce Willis es un gran actor, pero a mí me lo parece. Yo te diré que para mí es mi gran héroe de acción, Bruce Willis. Tu gran que héroe más- y que más me posiblemente uno de los superhéroes mejor construidos de la historia del cine cuando, dirigido por Shyamalan, hizo El Protegido. O sea, que a mí me parece... Kylie Minogue salía en la de Street Fighter. Perdona, es que estoy viendo cosas Sí, de esta es que película. y- Street Fighter es una abominación. Lo que os decía antes de que hay películas, hay videojuegos como Commandos o Company of Heroes que están basadas en la Segunda Guerra Mundial, de las que se han hecho muchas películas, ¿no? Y que estos videojuegos beben de las películas, ¿no? Y tal. Pero Company of Heroes, pues perfectamente podría ser una adaptación teórica, Salvar al Soldado Ryan, Sí. o El Día Más Largo. Pero yo fíjate, donde lo veo ahí es en el Commandos. El Commandos podría ser un Misión Imposible en la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Y eso molaría mucho y creo que no Sí, se ha hecho. sí, sí. Comandos, además, es un juego, yo lo defiendo mucho porque Comandos es un juego... No hace falta defenderlo, es buenísimo y ya está, y todo el mundo lo ya, conoce, ¿no? sí, pero todo el mundo lo conoce, pero
es un juego muy para pensar, es un juego muy de estrategia, es un juego en el que no es acción, en el que tienes que pensar cada movimiento para obtener el resultado, ¿no? Y que además tiene una escala, porque cada misión es más difícil que la anterior y te sirve lo que has aprendido anteriormente, pero tienes que aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces a mí me parece un juego sensacional. Oye, Yo conozco a gente que se obsesionó en su momento con el Commandos. Yo conozco una persona que estuvo un mes dedicada a su vida únicamente a jugar al Commandos, comía, bebía escasamente las 2 El horas, año pasado cuando no salió el dormía Elden y Ring jugaba me durante pasó un eso. mes al Commandos hasta que se lo pasó entero y después ya decidió que no volvería a jugar a ningún juego más en su vida. Yo conozco una Yo persona. cuando salió el año pasado el Elden Ring me pasó eso, o sea que no pasa nada. ¿Con qué? ¿Con qué juego? Pero El Elden Ring, el último Dark Souls. Que no, que iba a decir que, chavales, que hay que ir pasando de... Sí. cambiando de escenario. Solo llevamos 35 minutos. Sabía yo que no te dejan de Madre poner mía. este. Pero esto Pero es- que yo tengo que trabajar, Ramón, vamos a hablar de 65, venga. Venga. Bueno, 65, vale, vamos a hablar de 65. Es una película, la mayor ventaja de 65, que es una película que dura muy poco. Y eso 90 minutos. no llega, Qué triste- 87 minutos. Que Fíjate tú. tristemente Está se hace dirigida- más larga de lo que es. Sí. está dirigida por Scott Beth y Brian Booth, que Escribieron la de Un lugar tranquilo. Hicieron un tratamiento de guión de Un lugar tranquilo, vaya. y que es una peli que yo vi con Javi Pastrana y que la verdad es que nos lo pasamos muy bien viéndola. Yo le agradezco mucho su compañía. Cuando dejamos de tomar, nos lo pasamos muy bien viéndola cuando dejamos de tomárnosla en serio. Claro, pues, cuando dejamos de tomarlo en serio y empezamos a comentarla, yo he de reconocer que tiene unos cuantos sustos que a mí me Me confusionaban. hizo mucha gracia, de tiene- repente saltaba Ramón a mirar. Se puede- Se puede hacer spoilers. y Ramón tal. hace el aviso. Vamos a hacer Vale. ¡spoiler total! Tiene un susto tontísimo, que es cuando está como el Adam Driver agazapado a un risco y ve por primera vez unos dinosaurios y dice, oh, ¿qué es esto? Y de repente salta un dinosaurio. Sí, un velociraptor pequeño. Sí, Bueno, sí, pequeñito no, un velociraptor como se supone que eran los velociraptores. Sí. No del tamaño de Spielberg. No del tamaño de Spielberg, se supone que eran más pequeños. Y a partir de ahí empecé a ver como más sustos así tontísimos. No me Había lo de vez en imaginaba cuando tan- algún susto de esos que. A mí no esos no me asustaban, porque como eran sorpresivos, que a mí el susto que me asusta es el de la tensión, el que me va anticipando la película de que va a haber Cuando un están susto. metidos en la cueva Y esa entonces y- ese ahí cuando ya me voy poniendo de mala leche, porque digo, a ver cuándo. Pero cuando me pegan un cacharrazo porque sí, no me asusto. Ramón sí, Ramón salta. Yo Era salto, butaca. yo salto. Bueno, aparte de que yo en el cine estoy en continuo movimiento. No para. no- Yo me creía que era cosa. Como solo he ido contigo al cine 3 veces. En Black Phone, pero en Black Phone no sé si estuve sentado a tu lado. Pero en Babylon yo digo, está bailando Ramón todo el rato. Y ayer No, pero pensaba, es que, digo, pues no hay yo, música. Como ¿Qué soy quiero una hacer? persona que no sabe estar quieta, entonces estoy siempre ahí dando. Luego me quedé a ver Shazam. Luego hice sesión doble, me quedé a ver Shazam. Y el Shazam me di cuenta, menos mal que estaba solo en la fila, que no tenía nadie al lado. Estuve todo el rato con movimiento continuo de los pies, no sé yo por qué exactamente, pero eso me sucedió. A mí. Porque te querías ir. Claro, mejor me quería ir, ¿no? El 65 me llama mucho la atención que el guión es un cúmulo de casualidades tan grande, ¿verdad? Que resulta casi cómico, ¿no? Porque fíjate tú que el tío que viene de un planeta Solaris, creo que dicen y tal, amanece en la Tierra, pero amanece en la Tierra justo el día antes de que caiga el meteorito que produjo la extinción de los dinosaurios. O sea, ojo, qué Yo, casualidad, bueno, ¿eh? eso me lo puedo creer porque como se estrellan como Contra el con meteorito, una ¿verdad? lluvia de meteoritos, ¿sabes? Que es Lo lo que hace hilan que se ahí. estrellen. Claro, pero eso Pues bueno. ya también, claro, está ligado para... Claro, pero quiero decir que no es casualidad, que Hombre, se estrella la Tierra por eso. por eso, claro, sí. Quiero decir, Llega un meteorito de 10 kilómetros... Lo que pasa es produce- que vas cogiendo, tú vas tirando del hilo. Es el hombre que se le acaba de morir la hija, la única superviviente es una niña. Luego yo ya me moría de risa, me partía de risa con todas las desgracias que le ocurrían cuando no se estaba clavando un dios, estaba rompiendo un hombro, Luego el cuando no pobre, estaba. el pobre acumula lesiones, que se le verdad. clava un cristal en el abdomen, luego Pero- se le sale el hombro. Tiene como una que luxación de hombro dejan caer en que varios se reduce, momentos. que se reduce ahí. dejan caer como en varios momentos, como que la herida esta que tiene en el abdomen de que Está se la ha clavado un infectada. cacho, está infectada, pero luego no pasa nada. Pues, No, no, pero le no supura. pasa nada, no le pasa nada con nada. Con nada. O sea, Y no bueno, se cura. al salir,
al salir del cine, yo fui a verla a Madrid con unos amigos que tengo ahí, y al salir del cine oí que unos estaban comentando, y dice, uy, pues no sé, a mí lo que no me ha convencido de la peli, es que me hizo mucha gracia, es que, tío, son de un planeta alienígena estos, que no son humanos en sí, pero tienen el sistema métrico decimal, y yo, joder, tío, si eso es lo que no te convence de la peli, si eso es lo que no te convence de la peli, tío, o sea, Pues nada, ¿no? es que usan kilómetros, y yo, de verdad, o sea, Es que Yo tengo mi propia teoría. Yo tengo mi teoría de que este tío puede ser Kylo Ren de incógnito. Porque vamos a ver. La guerra de las galaxias ocurrió hace mucho, mucho tiempo en un país, en un planeta muy lejano. muy lejano. O sea, pudo haber ocurrido Un hace universo, 35 un millones de euros. Y Kylo Ren sobrevivió, se hizo una familia, renegó de la fuerza. Kylo Ren se reforma. No, la primera Y, idea de también Kylo Ren hubo un momento- se reforma. hubo un momento- Se mete a piloto comercial y Comercial. tal. Tiene una familia. Y la niña se pone malica, Pero pobrecita. claro, porque le hija de un clon. Entonces, no, o él no era clon. No me acuerdo. No, no, Él No, era no, clon. no era clon, no él era era clon. el hijo de Han Solo. Era el hijo de... Bueno, pues la hija se le pone mala con una cosa que la Era el tecnología hijo de de Darth allí, Vader. Porque no sabe soplar y claro, no puede soplar a la niña. pues gilipollas. Entonces, bueno, pues Kylo Ren. Kylo Ren, que era hijo, no de Darth Vader, era de De Han Han Solo. Solo. Han Solo. Y de Y La nieto, princesa. y nieto de Darth Vader. y nieto de Darth Vader. Entonces, pues, se reforma y entonces pues, va en un viaje de estos y efectivamente llega hace 65 millones de años a la Tierra. El Pues es momento que cuando aparece el encaja título de la película es perfectamente bastante gracioso. la Es- historia. mola, a mí me gustó, me ¿El gustó. qué te gustó? También, Cuando aparece el título de la película. que pone 65 millones de años atrás, Sí, explica un eso. visitante cae. Pero le da rollo, a mí me parece que le da rollo a la peli eso. A lo mejor yo como en esta película tienes que ir aceptando lo que te van diciendo, claro, lógicamente, como en todas. Pero a mí eso, por ejemplo, dije, bueno, ¿para qué esto? Pero bueno, dices, no, tampoco está mal. Me explico, luego cuando Que no, avanza sí. la peli dice, va, no está mal. A mí se me parece bien porque le da un rollo de que no digo yo que sea una peli de serie B por producción, pero le da un rollito de no tomarse muy en serio tampoco la película, Hombre, poner eso. La peli se ha gastado un poco en actores, porque solamente hay dos actores. Bueno, si cuentas a la niña y a la madre, 4. Total, 4 actores, no salen más. Acreditados había 4. 4 actores, 4 actores, no sale más. Y luego los efectos digitales de los dinosaurios y todo eso, que están bien. Lo Que pasa menuda es que, panda de hijos de puta los dinosaurios. hostia, es ¿eh? que Ya, no hay- bueno, hay un momento que admito que me reí bastante, que es cuando se encuentran a uno. En la brea y le ¡Qué sacas. mono dinosaurio! Vamos a ayudarle a salir del charco este de mierda en el que se ha quedado. Y Y luego venga, llega- adelante, bonito, vive tu vida. Y aparecen los dinosaurios estos chiquitillos de Parque Jurásico que se sí, comen a la niña. los velociraptores enanos estos De de... Parque Y se lo- Jurásico. se lo 2, zampan. Y se lo comen, mío. Y yo, jo, jo, jo. Es que está- Es no, a que- mí es que esa además- parte, ese trozo me parece estupendo. Le ponen ojitos así enormes, como Y se van dando como, Esa como cabecita torpón ahí, ahí, cabezón. con su cola. A mí me hizo mucha gracia esta escena. Sí, ¿no? Hombre, también tiene gracia cuando cae el piloto espacial en las arenas movedizas y tal, que todo el mundo sabe que se va a salvar, No, que bueno. lo salva a la niña y Bueno, tal. y Pero cuando- dices, coño, tardan en salvarlo, ¿eh? Sí, sí, y cuando se montan en la nave dice, no, les cae un meteorito a la nave y la nave como que se cae boca abajo y dice, no, no está en posición exacta para esta. Y el tiranosaurio empieza a darle así como un zarpazo. Y la coloca. nave ahora ya está en posición ya para... podemos irnos. Pues os ha venido bien y todo. Que me encanta. A ver, yo creo que lo más logrado, no es una película aburrida, es una opción para una película de aventuras. Yo diría que la definiría más como película de aventuras que como película de acción. Sí, Porque ahí me rescató un poco a estas películas del hombre en la jungla teniendo que sobrevivir, más que pegando 1000 tiros. No sé. Sí, yo también la veo más que, más que peli de aventuras en la selva. Y luego están los insectos, esos insectos grandones Sí. que además... Es que se le mete a la niña por la boca, El de qué mal boca, rollo me el dio El de la cuando- boca, Está el de la boca está bien, porque a mí Sí, ese trozo a mí me gustó. Se lo toma con mucha calma el otro para sacársela, ¿eh? El bichito. Sí, Yo creo y que- luego la mochila, esa mochila que lleva, que es como el que lo bolso de decías Mary tú, el Poppins. bolso de Mary Poppins, del que caben 18 balizas, tiene una cuerda, tiene ahí una especie de pala, La cuerda graciosa. tiene mil... Además que es muy curioso porque cae en las arenas movedizas,
ahí la mochila no se ve que la haya dejado por ningún lado, y luego de pronto aparece él con la mochila, o sea, con la mochila y la cuerda, o sea que... Yo creo que es una peli que su mayor problema, entre comillas, porque no me voy a poner exquisito con esta película, hombre, no te la he puesto mal es que en no, serio, no, 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 esta no, es película. que apenas tiene guión, que lo entiendo porque es el guión es simplemente el concepto de esta gente cae en el planeta y dinosaurios y a sobrevivir. Pero veo que le cuesta un montonazo llegar a 90 minutos. El, O sea, dice tenemos que llegar a 90 minutos, porque si no, Pero a mí, apenas es película. Ernesto, a mí, por ejemplo, me gustó mucho que durara 87 minutos. Sí, 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 me parece Porque- bien. Y no pero se me me parece, hizo larga. pero me parece que podría durar hasta menos incluso. Bueno, sí, hombre, porque casi todo Bastante, podría bastante durar menos incluso. Casi todo. la cosa es, la película quiere ser acción todo el rato, pero Sí, no, no puede. pero ponerte unas bases, cuando digo acción me refiero a movimiento Sí. o tensión, pero ponerte unas bases dramáticas que las sustenta al principio y las hace de una forma bastante rápida, que es lo de ponerte lo de la hija muerta de Adam Driver y un personaje oscuro y atormentado que necesita redimirse. Y luego el problema, el conflicto del idioma con la niña a la hora de comunicarse para ir forjando esa relación. Yo creo que falla en la química entre Adam Driver un poco y la niña, porque cada vez que no está pasando algo de interés, Hombre, porque, no te interesa la relación entre ellos mucho, ni te interesa y no te transmite la sensación de urgencia que a lo mejor podría haber transmitido si llegan a ver antes lo del meteorito. claro, pero es Ya. que Si desde el el truco... principio sabe que va a caer el meteorito, ya la película te mete una sensación de poco urgencia y un de... montaje sí. más picado. Pero el montaje es que tampoco ayuda, porque el montaje al final es un poco plomizo. Pero el emplear como recurso para que tengamos compasión, empatía con el personaje principal, el recurso de la hija enferma, está muy visto. O sea, me explico. O sea, es un Sí. recurso ya muy usado. Porque Claro, el vaya. personaje no hace nada para que tú empatices con él. Siempre tiene momentos. A ver, ¿Me al explico? final. Al O sea, final empatizas con él porque pobrecillo se le ha muerto la hija y yo siempre Bueno, crea empatía, ¿no? creo que al final terminas empatizando con él Pero al porque... final, no al principio. Al Bueno, principio, cuando... claro, pero la es que vida, de te eso da se igual. trata, Ramón, de que el personaje tú te cuenta evolucione. que al principio tiene una escena que él parece que se va a suicidar, ¿no? Sí. Porque te lo ponen Bueno, torturado parece, y su arco sí, es un sí. arco de redención. De hecho, dice, no hace falta que vengan a rescatarnos. Ah, sí, Claro. claro, claro. Tiene un arco de redención y superación de la pérdida. Yo me creí que iba a ser un arco de redención y que él iba a morir al final, Sí. salvando a la niña. Sí, eso Yo pensábamos. lo, yo sí, lo también, pensaba. sí, yo también. Pero al final es algo como que de superación de la pérdida, incluso de sustitución de alguna manera de la hija por Hombre, otra. está claro que la adopta. Claro, La entonces, adopta ese es el arco emocional que tiene el personaje durante la película. Y el de la niña se te queda un poco el arco de la niña, porque ella, la niña, Como tampoco habla mucho ni se la entiende. Ya, La niña, pero es que yo creo parece- que la niña podría haber tenido el arco de transformación de haberse convertido en una especie de heroína. pues al final lo hace. Sí, Sí. Tiene su pero, espada envenenada. pero queda aquello como El muy... personaje. Si Ya te fijas- digo, Ramón, 90 minutos. La no, peli no pero- da para pero- mucho más. Pero la cuestión es, siendo una peli de 90 minutos, ¿qué es lo que no acaba? Porque a mí las ideas de que él sea un héroe torturado y cómo está explicado me parece que está bien. Sí. Porque está cortado de una forma muy breve, que te vas enterando conforme. No para en ningún momento concreto la acción para detallarte eso. Incluso cuando lo cuenta en poco tiempo. Entonces, eso también está bien. La película yo creo que tiene un problema porque intenta tener momentos de humor que no acaban de funcionar Lo del y al bicho. final parece que es y lo de la flor y cuando sí. ella ata las cuerdas para que él suba, que de repente sube ya Sí, todo, hay una sí, cordada a espectacular. veces humor involuntario, porque cuando encierra el velociraptor en esa especie de tubo, ¿verdad? Y le casca ahí Todas las canicas, todas las todas las canicas granadas, explosivas, sí. que a lo mejor con una hubiera sido suficiente, pero le mete ahí de las 30 que le han dado Sí. y aquello genera un lío que eso también resulta bastante Yo cómico, creo ¿no? que el problema que tiene es que tiene los chistes y puestos, pero en el tono al final de la película no acaba de acertar a hacerla lo suficientemente cómica como para aligerar los momentos en los que no hay acción y Y tensión. luego yo, insisto, la niña esta, que al final es la heroína, pero podría haberse convertido en una tía más dura, ¿no? Que al final te da la sensación de que sigue siendo flojilla, ¿no? Y a lo mejor pedía
el que al final hubiera sido, dice, joder, ¿cómo se ha vuelto esta ¿Sabes? niña, no? Hablamos, fíjate, cómo concebir la ejecución de una escena en concreto. El momento en el que Adam Driver parece que va a morir y aparece la niña, está rodado de una manera sorpresiva. De repente aparece la niña Sí. con la espada, no épica. Y a lo mejor le habría quedado lo que dices tú mejor, Sí, que hubiera que sido un ella- momento más O sea, épico tú sacas un de plano de la ella niña diciendo, poniendo cara a decir, me voy a cargar al bicho este, Y le- y la y le sacas pones así la diciendo, decisión. y corriendo con la espada diciendo, me voy a cargar al bicho este, ese que son un plano de 3 segundos, de 5 segundos, Sí. no te pido más. Eso le cambia totalmente la actitud y la presencia de la niña. Y de ser la niña que iba ahí asustadica y le clava la espada, a ser la niña que dice, de pronto voy a tomar el protagonismo. Y ese plano, simplemente ese plano, hubiera servido para y él- cambiar y ese- ese concepto de la niña. y ese conflicto, porque él le dice, está diciendo, arranca y vete. Y te lo dejan colgado ahí y de repente aparece ya por sorpresa. Que como sorpresa funciona. Pero si tú como me pasaba a mí, llevas pensando que él puede que se sacrifique por ella, puedes tomar ese momento, ¿sabes? Y engañar al espectador. Jugar al espectador para que él esté más cerca de la nave. Él parece que estuviera distrayendo al monstruo para que ella pueda escaparse. Ella dude sobre si debe apretar el botón o no. Y él tuviera la transformación de un personaje que a lo mejor ha sido más débil, en el que decide quedarse para ayudar a su nuevo padre, entre comillas, y salir ahí y haber hecho un final más épico que podría haber Claro, funcionado pero mejor. con el plano que te digo, Y consigues ese efecto. No, o sea. pero también con la duda de si ella se va a ir o no, y acercando y poniéndole a él más cerca de la nave, porque al final le pone más lejos y al final es que el espectador. Y hay una cosa que hace muy bien, porque tú ya has visto el plano, el planting, que no lo había dicho hoy todavía, ya has visto el plano en el que ella ha preparado esa espada, y yo para el final ya se me había olvidado de que No, ella yo, tenía. yo aún la estaba pensando y digo, se van a ir y... Que por cierto, y ese al hueso final- puntiagudo no existe en la naturaleza. Los huesos no son así nunca, ¿no? O sea Tampoco que- existen las naves espaciales. Ya, no, ya, pero. Ya, tú no sabes lo que existe en Orión o Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, pero vamos, que yo creo que le falta ese final que sea un poquito más épico y el personaje de la niña está en un poco mejor desarrollado porque a mí de entrada me caía mal la niña. Y yo no sé si tendría más No, momentos en los que había, pero A mí me hace la gracia vez que que es ya... del norte. Dice, hay un momento de la película que sí, dice que es del norte y no tal. A mí simplemente, pues eso, el Como cliché este asturiana. de... Dice, es como asturiana. El cliché este de que él le miente a ella, de sí, sí, tu familia está ahí y tal. Y yo pensando, digo, bueno, va a haber un momento en el que ella se dé cuenta de que le ha mentido, pero al Y final de se hecho van a pasa y se reconciliar enfada y le pega. y va a ser Eso super otra vez, es no un sé qué. es un momento, ¿no? que pasa mucho de la revelación del mentiroso. Sí. Que dice Me has Paco Fox. mentido, pero eres mi nueva figura paterna. Claro, pero tiene que haber ese bajón que estás esperando que te da mucha pereza porque lo has visto muchas veces, Sí, sabes sí. que ella se va a sentir ofendida porque él la ha mentido. Claro. Y bueno, pero tampoco abusan de él, tampoco hacen un No, momento no. demasiado trágico. Una película divertida, pero que yo creo Yo, que. esta peli. En cosa de 2 días me voy a ver Esta peli lo que sí que tiene, a mi Está. modo de ver, de bueno es la ausencia de pretensiones. Porque la peli es lo que es, no pretende contar. Ya, Ramón, pero al final parece que quiere ser más intensa de lo que debería haber sido. Mm. Porque Adam Driver está más intenso. A Adam Driver yo creo que esta película se la han vendido diciéndole, tú, hora y media, solo. Poniendo Contra caras dinosaurio. ahí, jodido de la vida. Sufriendo. Sufriendo, además sufriendo, pero bien. Que te Tú luzcas contra el la hombro y naturaleza. Ahí tal. está. Entonces, que- yo creo que la película al final tiene un tono más intenso del que debería haber Sí, sí. tenido. Sí, pero yo aún así, porque claro, Adam Driver no deja de ser una estrella, pero yo creo que la película es una peli pequeña, ¿no? O sea, que no, yo no creo Sí, que sí. tengan muchas pretensiones. O sea, hemos hecho una película con 4 actores, con Adam Driver multiherido, multilesionado, multitraumatizado y una niña que habla poco. Pues ya está, y arreglado. No está tan Luego, lejos de la de un las lugar escenas tranquilo. de la cueva, por ejemplo, No. la verosimilitud. ¿No te recuerdo un montón a la de After Earth? Sí, yo ya lo dije. Pero- Que me recordaba mucho a After Earth. Luego no tanto como yo pensaba que me iba a recordar, pero sí me recordaba, claro. Claro, claro. Y luego, pues esto de los dinosaurios, el problema ya que tenemos con los dinosaurios es que ya, después de haber visto parques jurásicos y tal, ya no Pero nos sí que me sorprende, gustó, sí no que me nos gustó la idea. Yo sí que empaticé mucho con la sensación que debe tener alguien que de repente aterrice en una era jurásica, sí. ¿sabes? Porque estamos acostumbrados a ser nosotros. Cretácica, esto era cretácica. Bueno, cretácica. Que estamos acostumbrados a ver películas en las Tiranosaurio. en las que van los humanos
a planetas extraños en los que hay bichos y monstruos y que no sabes cómo y claro, y de repente te dicen, no, pero es que aquí también podía haber pasado eso. Podría haber pasado, Y yo claro. empatizaba No, pero diciendo, la joder, fijaos selva- que, la fíjate. Es selva que él, actual- él lo dice, aquí hay algo alienígena o algo así. Sí. dice, sí. La selva actual, tú vas a un sitio de estos selváticos y tal, también hay unos insectos súper grandes, hay bichos súper peligrosos, hay reptiles que están ahí acosando continuamente, o sea que también es un Sí, pero medio no hay un lagarto hostil. de Claro, 6 no, metros. claro, no hay un T-Rex, no hay un T-Rex. Con la boca Está como un claro que coche. no. Lo del T-Rex que sale ahí medio a oscuras. ¿Cuántos está- T-Rex hay? ¿Hay dos o tres? Hay dos, y luego hay un bicho que parece un T-Rex, que el que les ataca como detrás de De la cascada, ¿no? de la cascada. Parece un T-Rex en primera instancia, pero luego resulta que es como un bicho cuadrúpedo. El lagarto. bicho final No, es un tuerto, T-Rex, el creo que bicho no, final no es un T-Rex. Hay dos T-Rex, que eso Pero- también, pero- ahí con lo de los dos T-Rex, ya estamos plagiando un poquito a Parque Jurásico. Estamos Y ahí. los dos que salen al final, los dos son T-Rex. Sí, ¿no? Sí, Sí. no, Pero que hay no- tres- hay tres no bichos cabe al duda. final. No Pero, son- pero al final hay uno más que es como que está mamadísimo, que tiene dos brazos así sí, enormes. que tienes espati largo Sí, y sí, camina pero ahí que ese estilo yo diría lagarto, que ese No, es no, un no, T-Rex. ese es el que se lleva a la niña, dices tú. Sí. No. No. Ese, sí, pero ese no es tan grande como un T-Rex. Al final, esos son- el que le achicharran con un geyser. Pero ese ¿Eso es qué? T-Rex o no. Yo creo que no. ¿No? Pero vaya, podría ser ¿Qué un más bicho nos da, inventado. no? ¿Qué más nos da? STJK es un J-Rex, por Es ejemplo. ¿no? Godzilla. Creo que es otra cosa que tiene la película que abusa en ese tramo final poniendo tres bichos tan parecidos entre Sí. todos ellos. No hacía falta. Sí, y que además no terminas de encuadrarlos bien, ¿no? Lo del geyser a mí sí que me gustó, era predecible, precisamente Sí, porque, está guay como se lo porque cargan. es predecible, pues te gusta que ocurra, ¿no? O sea que yo creo que eso a mí me gustó. Está bien, pero te digo, yo creo que es una película que a lo mejor con otra dirección, sí, con otro director, podría haber resultado La mucho produce mejor. Sam Raimi, si la hubiera hecho él. Bueno, chicos, os voy a dejar aquí, me voy a ir a hacer No, mis cosas de. nosotros nos vamos también, Sí. que Ernesto tiene que hacer la comida y tú tienes que trabajar y yo tengo que comer. O sea, que son variedades diferentes. Solo hemos hecho de esta parte podcast 57 minutos. Bueno. No hemos llegado ni la hora. Ni la hora. Ya, y muchos son. O sea que- bueno, compañeros, amigos, muchas gracias, muchos besos. Nos vemos en el cine.